él consumía. Un día no había nadie, no estaba mi mamá, no estaba mi padrastro, no estaba nadie, estaba yo solita. Él me intentó Abusar. abusar de mí, pero yo como siempre he sido más fuerte y soy arriesgada, yo me Te defendiste. desaté, busqué un arma blanca, ¿verdad? Para que él no me tocara. Ujú. Y como pude, me escapé, me salí corriendo de la casa y me quedé en una esquina a esperar que llegara mi mamá. Eso pasó a la 1 de la tarde y mi mamá llegaba a las 5 de la tarde Mm, y yo ahí afuera solita, esperando. esperando. Y yo donde vivía era una zona muy peligrosa. Ok. Bueno, entonces cuando yo veo a mi mamá, uy, yo vi el cielo, vi a Dios, vi a todo, entonces mi padrastro no me creía. Mi padrastro decía Como que, suele pasar. mi padrastro decía que yo era la que estaba insinuando a eso porque yo me la mantenía con chores cortos, con cosas corticas. Yo le digo, pero es que yo estoy en la casa, yo puedo estar así, él me tiene que respetar. Pero como él consumía, Hola, almitas, espero que estén teniendo un feliz día. El día de hoy, en nuestro cuarto episodio del podcast Juguemos a Terapiarnos, tengo una invitada muy especial para mí. Es una persona que tiene una historia de vida que yo sé que a muchos nos va a llegar y nos va a dar muchos aprendizajes. ¿Me recuerdas tu nombre? Karina Ramírez, Listo. Cuéntame un poquito de ti, de dónde eres, cuántos años tienes. Cuéntanos de pronto tu historia desde pequeña, cómo fueron tus papás. bueno, yo soy venezolana. Mi mamá sí es de acá de la costa colombiana, mi papá sí es venezolano. Bueno, mi niñez sí fue un poquito ruda. Mi papá era de esas personas que tomaban mucho y le pegaba a mi mamá. Todos esos episodios los vi yo, me recuerdo, incluso una vez le dije a mi mamá, mamá, ¿te acuerdas cuando mi papá te pegó y te partió el pómulo? Y ella me decía, pero hija, pero si tú estabas pequeña. Y le digo, no, mamá, yo me acuerdo. Entonces, todo eso me llevó a una raíz de yo odiar a mi papá. Bueno, transcurso de la vida, gracias a Dios mi mamá se separó de él, pero en ese sentido nos tuvimos que ir para la ciudad. Nosotros vivíamos en un pueblo y nos fuimos para la ciudad que era Caracas. Ok. Entonces, bueno, ahí mi mamá se internó, se tuvo que internar ¿En una casa? en una casa de familia y nos dejó con una tía, hermana de mi mamá, en cuido. Bueno, ¿qué hacía mi tía? Mi tía es muy de esa, le decimos nosotras pesetera, que le gusta mucho la plata. Ujú. Pero mi mamá le pagaba para que nos cuidara, nos llevara al colegio. Pero ella no era conforme con eso. Ella, como yo siempre he sido más chispa de mi hermana, ella quiso colocar a mi hermana a robar. Y mi hermana lloraba mucho. Y yo veía a mi hermana, entonces yo le dije, no tía, yo lo hago por mi hermana, para que mi hermana no se sintiera mal y llorara. Y yo me iba con ella, entonces era una parte de donde vendían muchas cosas usadas. Y entonces ella, por lo menos ella me decía, yo quiero esto. Pasábamos por el lado de la tienda o de donde ellos se tiraban, yo quiero esto. Entonces, no, ella se iba y me dejaba a mí sola. Y yo me lo tenía que robar para satisfacerla a A ella. ella, para darle como ese pago que de pronto ella Es, sentía que todavía faltaba, es, aparte de lo que tu mamá pagaba. es correcto. Bueno, eso tuvimos tiempo, tuvimos como unos 5 meses haciendo eso, hasta que a mí me detuvieron. Ok. A mí me detuvieron, ¿Cuántos eh, años tenías? yo tendría 12 años, Era chiquita. sí, 12 ¿Tu años. hermana cuántos años tenía? Mi hermana tendría 16 años. ¿Tienes más hermanos o solo Sí, es? no tengo más hermanos, pero ellos eran varones y ellos estaban con un tío, Ok. y ellos no estaban cerca de nosotras. Bueno, entonces me detuvieron, entonces yo me sabía el número donde mi mamá estaba internada. Y eso yo me detuvieron como a las 4 de la tarde. Ujú. Llamamos a mi mamá y mi mamá se acercó a la estación de policía. Y eso me lloraba y me suplicaba que porque yo lo hacía, entonces yo no quería decir nada, porque ella no tenía amenazada que si nosotros decíamos, ella le iba a pegar a mi hermana que era la más débil.
Bueno, entonces ahí hubo un momento que ya a mí me colocaron psicólogo y ahí fue que yo tuve Tú que, contaste todo. sí, conté todo y mi mamá estaba escuchando aparte todo. Bueno, pasó ese episodio, nos traslada mi mamá para Oriente, más lejos de la capital, Ok. con donde estaban mis hermanos. Bueno, ahí llegamos, mi tío era alcohólico, mi mamá todo el dinero que le mandaba para que no hiciera mercado, para Él que se lo tomaba. él se lo tomaba. Yo me alimentaba, yo me iba para una mate mango y comía mango verde, comía todo lo que encontraba. Mis hermanos también, animalitos que mataban en el monte para comer. Porque entonces mi mamá llamaba y entonces él no nos pasaba la llamada. Hasta que mi hermana se enfermó de comer tanto mango verde con sal. Y la hospitalizaron. Y allá buscaron a tu mamá. Ahí sí llamaron a mi mamá porque tenía que estar la mamá de la pequeña. Y mi mamá viajó. Y ahí fue que se enteró todo lo que estaba pasando. Yo estaba delgadita, yo estaba flaca, flaca, flaca. Y me hicieron todos los exámenes. Yo tenía anemia, tipo 1. Bueno, mi mamá hace todo el esfuerzo de ella y nos traslada para Caracas. Los regresa a No, todos. a Ahí sí, a todos, todos. a todos. ¿Tú eres la mayor? No, yo soy la última. Pero has sido como la más fuerte de todos. De todos soy la más fuerte. De todo, de mis 2 hermanos, de mi hermana, todo. Bueno, nos traslada para Caracas y ella ahí nos alquila una casa. Ella sigue internada, pero nos alquila una casa. Una hermana de mi mamá que no se había casado, estaba señorita, que vivía acá en Colombia, en la costa del Banco Magdalena, mi mamá la manda a buscar para que se quede en cuido de nosotros. Ella se llama Matilde Domínguez, como mi segunda mamá, para que con mi tía Matilde, mira, Todo cambió. todo cambió, todo. Ella nos llevaba al colegio, todo pendiente de la comida, pero como todo, se enamoró y buscó su hogar. Mi mamá también se enamoró y se encontró un señor, Vivian Hernández. Bueno, estuvimos viviendo con él, pero él en su casa y nosotros en nuestra casa, que había arrendado a mi mamá, pero mi mamá sí vivía con él. Pero a raíz de los problemas, bueno, mi hermano se casó, el mayor, se fue, el menor se casó, se fue, entonces ya tuvimos que irnos para la casa de donde estaba mi mamá. Ok, ya no era tan rentable estar Ya no, todas. exactamente, ya no. Ya solo estaban las dos. Ya estábamos apenas las dos. Mi hermana. ¿Cuántos años tenías ahí más o menos? Yo ahí tenía como unos 14 años. Todavía eras muy chiquita. Sí. Bueno, llegué y me fui para donde mi mamá. Mi padrastro tenía un hijo ahí viviendo en esa casa. Él consumía. Un día no había nadie, no estaba mi mamá, no estaba mi padrastro, no estaba nadie, estaba yo solita. Él me intentó abusar de mí, pero yo como siempre he sido más fuerte y soy arriesgada, yo me desaté, busqué un arma blanca, ¿verdad? Para que él no me tocara. Y como pude, me escapé, me salí corriendo de la casa. Y me quedé en una esquina a esperar que llegara mi mamá. Eso pasó a la 1 de la tarde. Y mi mamá llegaba a las 5 de la tarde. Y yo ahí afuera solita. Esperando. Y yo donde vivía era una zona muy peligrosa. Ok. Bueno, entonces cuando yo veo a mi mamá, yo vi el cielo, vi a Dios, vi a todo. Entonces mi padrastro no me creía. Mi padrastro decía ¿Cómo suele pasar? Mi padrastro decía que yo era la que estaba insinuando a eso porque yo me la mantenía con chores cortos, con cosas corticas. Yo le digo, pero es que yo estoy en la casa, yo puedo estar así, él me tiene que respetar. Pero como él consumía. Pero entonces mi padrastro tenía ahí una nieta. Ok. Temporánea, teníamos casi la misma edad. ¿Y a la niña sí A ella sí la abusó con ella, o sea, ya ella cayó en la droga. La niña cayó en la droga
y entonces ella se vendía. Para que él le pagara a Para que través él de le pagara redes. para ella poder consumir. Mm. Yo todo eso se lo contaba a mi mamá y mamá, no te creo. Yo, sí, mamá, créeme, yo no te digo mentira a ti cuando yo te he dicho mentira. Bueno, pasó un episodio, un día estábamos viendo televisión y él llegó drogado, tomado, llegó, bueno, pues, y nos agarró a las dos. Pero yo me solté y le agarré un palo y le di duro en la cabeza. Ujú. Y le partí la cabeza, eso era sangre que Sangre. tenía. Y salí corriendo y gritaba a los vecinos me ayudaron. Y ahí fue que tomaron ya cartas en el asunto, ya llegó la policía, ¿verdad? Me detuvieron porque yo la había agredido al señor. Pero cuando le toman la muestra de sangre, ya se dan cuenta que él consume droga. Ujú. Y entonces yo le decía ella se llama Glorimar, Glorimar, habla porque si no me van a detener. Yo le decía a la otra muchacha, habla, te lo pido, di que en verdad él abusa de ti cuando él está endrogado, anda, yo te lo pido. Bueno, le supliqué tanto que ella habló y Ok. dijo, por ese lado ella me defendió. Y bueno, lo detuvieron. Mi padrastro, todos los hijos son dañados. Una vez me vieron por el lado donde uno agarraba el metro, Sí. para yo irme para el colegio, me agarró la hija. La hermana, Para poder defender o pues digamos vengarse de lo vengar que había de pasado lo con que su había hermano. pasado. A raíz de eso, Alejandra, a raíz de eso fue que yo empecé yo misma a defenderme en la calle, porque yo no quería que mi mamá tampoco se metiera en problemas ni nada, entonces ya yo andaba armada. Pero es que realmente no solamente como esa situación desde muy pequeña te tocó aprender a defenderte. O sea, desde que vivías con tu primera tía, pues si tú no hacías de pronto lo que ella te pedía de robar, pues no había como ese cariño que No, ella de pronto les podía entregar en ese momento, o esos cuidados que podía entregarles. es correcto, porque como a ella le gustaba el dinero, entonces si yo robaba o si no nos comíamos ese día, nos castigaba. Y entonces, o sea, mi lado débil siempre ha sido mis hermanos. Siempre, mis hermanos me los tocaban y yo enseguida salía a defenderlo. Entonces, bueno, Comienzas a defenderte empecé yo a defenderme, y a andar armada. a andar armada con armas blancas. Iba para el liceo con armas blancas, me metía en muchos problemas porque veía cosas malas que no me gustaban o a defender a mi hermana. Se metían con mi hermana que era la más vulnerable. Yo salía en busca de ella. A O defenderla. me iban para el salón y me decían, mira, Karina, ya le están pegando a tu hermana en el baño. Y yo me iba y yo allá agarraba, eran una, dos. O sea, me enfoqué fue en eso, a más la calle. Ujú. Mi mamá como trabajaba para podernos mantener, Ella no se daba no cuenta se de daba nada. cuenta de nada. Además que aparte de no darse cuenta, de pronto no creía, pues no creyó lo que tú le contaste cuando pasó este episodio del intento de abuso por parte Es de ese correcto, chico. es correcto. Bueno, entonces yo le decía a mi hermana, no digas nada porque si no me van a pegar. Y tú sabes que yo te tengo que defender. Y mi hermana se quedaba callada. Ya después mi hermana ya buscó trabajo para ayudar a mi mamá. De ahí se enamoró con un señor casado. Se fue para la isla de Margarita, el señor la llevó para la isla de Margarita. Mi mamá se volvió como loca buscándola. Incluso mi mamá llegó a llegar a la isla de Margarita a buscar a su hija, Ujú. pero ya el señor ya la había sacado de ahí. Mi mamá, tanto averiguar, mi mamá llegó a la casa de la esposa del señor. Ok. Y mi mamá era una persona que ella todo lo sentía, todo lo presentía, todo era así con uno. Y ella decía, no, yo sé dónde está mi hija. Viajó para Mérida Ujú. porque le dijeron que por allá estaba su hija y llegó a Mérida. Mi mamá llegó a la casa donde estaba el señor. Mi mamá averiguaba todo.
mi mamá se trajo a su hija. Gracias a Dios que no había quedado embarazada porque era virgen, se le entregó virgen. Bueno, se quedó ahí conmigo otra vez. Yo le decía, hermanita, no te vayas, quédate conmigo. Bueno, ella siguió trabajando, ayudaba a mi mamá conmigo. Yo era pésima en los estudios. ¿No te gustaba? No me gustaban los estudios. Yo le decía a mi mamá, yo no quiero estudiar, yo no quiero. Y mi mamá, usted sí. Te voy a decir, yo tuve mejores colegios en Venezuela. Mi mamá pagó colegio por mí. Y yo era mala, yo le hacía maldades a los profesores. Ay, no, demasiado. Y yo le decía, usted no me pasa la materia. Y yo le agarro allá afuera. Yo la agarro hasta que usted me pase la materia, porque si no mi mamá me va a pegar. Y me pasaban las materias. ¿Tu mamá sí te pegaba? Sí, mi mamá me pegaba, porque es que yo he sido rebelde de mi familia. Yo siempre he dicho, Alejandra, que mi familia no gusta de mí, pero no es ay, no, sino porque yo misma me lo he ganado, porque yo soy espontánea. A mí me dicen algo y yo suelto y ya. ¿Te gustó o no te gustó? Pregúntame. Y siempre me había metido en problema, era por mi familia. Por defenderlos. Por defenderlo. A los 15 años me lo celebraron. Bello, todo hermoso, mi vestido, todo espectacular. Mi hermana sí no tuvo 15 años, porque Ok. como ya se había ido con un hombre, Ya no. mi mamá no. Pues para esa época supongo que era esa creencia, ya no es la niña pura, virgen, ya no. Ya no. Ya no es una niña que está No, pasando a mujer, es digámoslo así. correcto. Entonces yo sí tuve mis 15 años. Yo sí, a mi mamá me hizo mis 15 años para un 31 de diciembre, porque yo Tú cumplo cumples el 28. el 28 de diciembre. Fueron mi familia, me lo celebraron todo hermoso, todo bello. Yo tengo un hermano que ya está muerto, Ok. que era mi adoración. Ese día bailamos el bar, todo hermoso, y un señor se quiso meter a la fiesta brutalmente y mi hermano lo sacó a golpe. Y yo veo que mi hermano está peleando, yo agarro una botella, le tiro al tipo la botella. Ay, no, eso fue fatal. Ese cumpleaños fue horrible. Bueno, Tuvo los dos contrastes, ¿no? Sí. Discúlpame que te No, interrumpa. tranquila, sí. Porque primero, pues como todo súper bonito, de pronto todo ese sueño que Sí. incluso de pronto hasta pensabas en lo que tu hermana no tuvo, las dos lo están celebrando, las dos están recibiendo. Bello. Y pues ya de nuevo vuelve la violencia. Vuelve la violencia, porque no sé qué pasaba. Mi hermano también era así, violento. Mi hermano era una persona que tomaba, y si le buscaban problemas, él sigue así, iba a los golpes. A cambio, el mayor es más tranquilo. Es más tranquilo. Igual que la hembra. La otra hembra es más tranquila. Ella le pueden decir sapo y culebra, ya normal. ¿Todos son hijos del mismo papá? Sí, todos somos Ok. del mismo papá. Cuando tu mamá me habías dicho que también había sufrido maltrato por parte de tu papá. Sí, bastante. De pronto ustedes llegaron a este mundo como a rebelarse ante esa violencia que ella había sufrido. Sí. Como a romper ese paradigma, esa lealtad de ser sumisos. De ser sumiso, sí, porque lamentándolo mucho, yo me crié en un barrio muy peligroso, muy peligroso. O te defendías o te defendías. Era la forma de sobrevivir. Es correcto. Bueno, y para los 16 años viajo hacia la parte donde estábamos con mi tío, se llama Oriente. Ok. Es un pueblito bien bonito, así como Zipaquirá, sí. Calor, bastante. Y ahí yo me enamoro. Ahí fue mi falla. Me enamoré del primer hombre, que es el papá de mi hijo, el mayor. Ok. Pero yo voy para allá porque mi mamá me regala eso, también porque allá hacen las fiestas así, normal como el Día de la Virgen, allá también me voy y me regalan eso. Yo me voy para mis fiestas, hay conjuntos musicales, bailo porque me encanta bailar. Y ahí conozco al chico que le dicen miniteca porque le gusta tocar
cosas y eso. Como para- DJ. Como DJ así. Ya me tocaba irme para Caracas por mis estudios. Me devuelvo con mi hermano para Caracas. Entonces él me mandaba muchos mensajes. Cuando esos usaban los bloques, Los celulares gigantes, o sea, mensajes de texto. Sí, mensajes de texto. Y él me decía que estaba enamorado mío, que me quería, que me adoraba, que tal, que, ay, bueno, me escapo de la casa Y te vas a y vivir me con voy él. para Oriente. Como siempre he sido astuta, diría mi mamá, esta muchacha es astuta. Le digo a una señora que me compré el pasaje porque yo soy menor de edad, tenía que viajar, se me había presentado un problema. Y entonces, la señora de buen corazón me compró el pasaje. Me monto en ese autobús y llego allá. Pero ya mi mamá, cuando llegó al trabajo, ya se lo presentía. Llamó a mi tío y le dijo, espera a Karina en la parada porque ella va a llegar allá. Súper clarividente tu mamá, o sea, Una persona que se revelaba cosas que cuando yo llego en el autobús eran 18 horas de donde yo estaba ¿a dónde a donde ibas? tenía que llegar. Cuando yo llego en la madrugada, Ahí estaba ahí tu tío. estaba mi tío. Y yo, ¿qué hace usted aquí? Tío, no, tu mamá me llamó y me dijo que yo te esperara acá porque tú ibas a llegar. Bueno, me quedo en la casa de mi tío. Ahí, bueno, me vuelven a inscribir en el colegio y todo el proceso. Mi mamá me deja tranquila y ahí dice, voy a dejarla tranquila para ver hasta dónde va a llegar. Sigue el maltrato con mi tío, las peleas con mi tío, yo no me dejaba, yo me agarraba a golpe con mi tío. Él me dijo, mi novio me dijo, escápate, vete conmigo. Me fui con él. Ujú. Eso fue a los 15 días, yo enseguida estaba embarazada ya. De una vez De quedaste una vez embarazada. quedé embarazada. Bueno, eso era un embarazo, bueno, horrible, horrible. Yo, bueno, pues yo sentía que se me iba a salir todo, Vomitabas mucho. mucho, mucho, y que no me alimentaba muy bien. Claro. Porque era un pueblito que si tenías el desayuno no tenías el tenías almuerzo. Muy Bueno, humilde. muy humilde, demasiado, no había fuente de trabajo, nada. Bueno, la esposa de mi tío llama a mi mamá y le dice el problema que yo estoy pasando. Y entonces mi mamá dice, no, yo no la voy a ayudar. Yo no la voy a ayudar porque ella se buscó eso. Yo llamo a mi hermana y mi hermana me dice, sí, Cari, vente que yo te voy a ayudar. Ah, porque tu hermana ya vivía Ya vivía afuera. aparte con su esposo y tenía un bebé. Entonces me voy con mi esposo, con el novio mío, me voy a vivir con mi Con tu hermana. hermana. Pero en el momento cuando nosotros estábamos allá en ese pueblito, él nunca me mostró quién era. Estaban como en esa fase del enamoramiento donde todo es bonito, Todo es todo es bello, todo es perfecto, no color hay de miel, errores, es correcto. no hay defectos. Nada. Llegué a la casa de mi hermana. Mi hermana me dio una habitación, todo chévere, ella me pagaba las consultas, mientras tanto que él conseguía empleo. Alejandra se transformó de una manera que él hacía cartas antes de llegar del trabajo y la metía por debajo de la puerta. Y yo, como no sabía, tocaba después la puerta de él y yo abría, hola amor, y él le seguía, ¿qué es esto? Mira, esto es para ti. Y me daba esa golpiza. Nos agarrábamos porque yo también le daba duro y nos dábamos duro. Y tú embarazada. Y yo embarazada. Y yo le decía, pero es que no, ¿cómo hacemos para cambiarte el nombre? ¿Por qué? ¿Qué pasaba? Que yo era muy conocida. Ahí yo llegaba a una parte que le decían Petare, era como decir acá el centro de Zipaquirá, Sí. y me conocía mucha gente, porque como yo tenía mucha familia, y yo me la mantenía ahí con ellos, vendiendo, y ¿cómo hago para cambiarte el nombre? Me decía él, pero ¿cómo tú me vas a cambiar el nombre? Le decía yo, tú eres loco, no, tú no me puedes cambiar el nombre. Claro que sí, mira cómo te escriben, que esto, bueno. Así yo llevé hasta que nació el niño. Y yo toda calladita, no decía nada.
O sea, nadie se había enterado tampoco de ese maltrato que Nada, sufrías por parte de él. no, nada, nadie se había enterado. Nació mi hijo, un morenito hermoso, todo chévere. Ya yo me sentía como más fuerte. Yo decía, no, yo soy una mujer ya. Si a día luz a un niño, Ya puedo con ¿qué? todo. Puedo con todo. Pero antes de eso, cuando me llevan a la clínica, al hospital, que para dar a luz y esto, mi mamá estuvo ahí. Mi mamá dio su brazo a torcer y estuvo Y ahí. te acompañó. Sí, me acompañó. Cuando me llevan al niño, yo lo veo, pero como mi mamá no había entrado a llevar la ropita ni nada, bueno, ya llamo a tu familia y se llevan al niño supuestamente para el retén. Ujú. Entra mi El retén mamá, es como la sala de cunas. la sana de Ok. cuna le dicen exactamente. Mi mamá entra y me dice, ¿viste al niño? Le digo, sí, están esperando la ropita del niño. Bueno, ya voy y busco la enfermera. Mi mamá se va a buscar la enfermera y cuando van a buscar el niño no estaba. El niño no aparecía en el hospital. Mi mamá, por eso que yo digo que yo, no, yo, o sea, soy como mi mamá. O sea, todo el reflejo soy yo de mi mamá. Ok. Porque el carácter de mi mamá Era así similar. similar. Mi mamá reborcó el hospital. Mi mamá yo estaba en el tercer piso, mi mamá bajó, cerró puerta, no le importó el vigilante, lo agarró por el cuello. Y yo por allá así como podía, mamá, no, mamá, espérate, ay, vamos a buscarlo. Y mi mamá reborcó el hospital, cuarto por cuarto, mi mamá, aquí nadie sale hasta que no aparezca mi nieto. Mi mamá decía, yo tengo una corazonada. Y había una puerta que estaba sellada. Y mi mamá dio y dio y partió la puerta. Ahí estaba mi hijo, que habían cometido la locura, el error, mejor dicho. No le habían quitado La la manillita. manillita donde decía Karina Ramírez. Mm, Y ya el niño tenía un conjuntico gris, ya lo habían ya lo vestido. habían vestido. Mi mamá agarró a su muchacho y me agarró a mí. Vámonos. Entonces el médico, no, es que no la puede sacar, yo me llevo a mi hija. Mira, eso armó un escándalo Pues claro, porque además ya le habían secuestrado prácticamente el al nieto. nieto. Y entonces, que la policía, ¿qué policía? Nada, a mí nada. Yo me llevo a mi hija y a mi nieto. Bueno, y sí, nos fuimos. Y yo decía, mi mamá me quiere. Yo decía, mi mamá me quiere y quiere al niño. Ay, yo iba alegre. Yo iba en un taxi alegre. Yo iba con mi mamá ahí abrazadita, y mi mamá con su muchacho, ay, contentísima. Bueno, pues, su primer nieto por parte mío, bueno. Bueno, entonces él todo sumiso, el papá del niño todo sumiso porque veía a mi mamá que tenía un carácter muy fuerte. Y yo decía, ay, si supiera mi mamá todo el maltrato que él me da a mí, lo ahorca. Bueno, Alejandra, llegué a la casa de mi hermana, seguí ahí, porque mi hermana dijo, no te vayas ahí para donde mi mamá, quédate aquí. Bueno, ahí quedé. Mi hermana contentísima con su negro, porque eso es su negro. Llegó un momento, bueno, yo reposando, mi hermana me limpiaba, mi hermano, el que murió, ese me limpiaba también los puntos, todo, él no le importaba, no, nada. Bueno, Alejandra, y él se fue para el trabajo normal. Llegó en la tarde, todo cambiado. Yo pensaba que al nacer el niño él iba a Iba a cambiar. cambiar, y se puso peor, peor, Alejandra. Él llegó, yo tirada en la cama porque yo todavía no me había podido parar. Fue cesárea, ¿sí? Sí, no, fue parto ¿Parto normal, natural? parto natural, pero él fue force. Entonces lo tuvieron que sacar a la fuerza. Es O sea, te correcto. Me rajaron, raja, sí. terrible. Bueno, y entonces él llegó ese día, llegó antes de las horas, y yo le estoy dando pecho al niño, y él llegó y me da esa cachetada, durísimo. Y yo, guay, volteo, y el niño de hermano se me cae al piso, yo lo agarro. Yo le digo, pero ¿por qué tú me pegas? ¿Qué te pasa? ¿Ah? No, tú me estás engañando, ese no es mi hijo. Yo, ¿cómo que no es tu hijo? Míralo. Él se llamaba Miguel porque ya él falleció. Ok.
Miguel, mira a tu hijo, es igualito a ti, en el color de la piel, el perfil de la nariz, todo. Ese niño es genio y figura tuyo, le decía yo. ¿Cómo tú vas a decir que yo te engañé? Claro que sí, tú te acostaste con Douglas. Douglas era el esposo de mi hermana. Ah, ok. Ya me estaba cebando, era con él. Claro que sí, que se parece a Douglas. ¿Cómo se va a parecer a Douglas? Tú no respeta. Ah, si Douglas me conoció a mí de pequeñita, le decía yo. Oye, claro que sí. Ay, Dios mío, eso era. Yo dije, no, esto se va a acabar. Ya yo tenía mi psicosis, ya, Ujú. esto se va a acabar. Igual yo creo que ya estabas cansada. Ya, horrible. O sea, de pronto soy consciente que muchas mujeres antes... Gracias por haber escuchado hasta esta parte. Recuerda que hay un siguiente episodio de esta misma historia en donde es importante conocer toda la historia para poder encontrar esa lección de vida al final. Entonces te invito a que escuches nuestro siguiente episodio que saldrá la próxima semana.